Amén. El pecado nos quita la esperanza, nos quita la alegría, nos quita el gozo, nos quita la esperanza, nos hace seguir caminando, mirar para adelante. Cuando miramos para atrás, cuando estamos atados al pasado, no podemos vivir con esperanza. Cuando no hemos podido todavía perdonar, cuando nuestro corazón no ha sanado, no podemos vivir con esperanza. ¿Por qué? Porque es como si estuviera un grillete. ¿Han visto esos grilletes en la casa? Esas bolas grandes que pesan y que tienen como una cadena. Imagínate esa cadena atada a tu pierna y ese grillete que no te deja avanzar. Así es cuando vivimos en el pasado. Así eso pasa cuando estamos atados al pasado, a los recuerdos dolorosos, a las heridas no sanadas, y eso nos quita la esperanza. Recuerden que acá en la comunidad hemos aprendido que las heridas nos llevan al pecado, y muchas veces el pecado nos hiere, nos lastima, ¿no? El pecado nos conduce a la muerte. Pero la buena noticia es que Dios ha venido, ha enviado a su único Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias al amor de Dios, acá nosotros en la comunidad del perdón, lo que queremos manifestar, lo que les queremos que ustedes puedan interiorizar, y no solo interiorizar, sino vivir, es la experiencia del amor y del perdón sanador de Dios. Que en tu día a día vivas proclamando las grandezas del Señor, que el amor de Dios lo puede todo y lo supera todo. Pero como bien decía mi hermano, cuando hay pecado, pierdo la alegría, pierdo el gozo, pierdo la esperanza, me olvido que Dios me ama. Pero Dios, con su infinita bondad y misericordia, nos envía el perdón. Y el tema de hoy, el tema número 1, que tiene por título Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, es el verso 19 del Salmo 51. Y el propósito de este tema es que podamos hacer un camino de perdón. Para perdonar necesitamos ser perdonados. Nosotros no vamos a poder perdonar a aquel que nos ha ofendido, que nos ha lastimado. No vamos a poder perdonar si antes no hemos sido perdonados. ¿Y quién nos tiene que perdonar? Dios es el que nos perdona. Cuando nosotros pecamos o herimos a alguien, al primero que ofendemos es a Dios, a Dios. Entonces, Dios en su infinita sabiduría permite que exista este salmo, que es un camino para acoger, para llegar, para alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. ¿Han leído el Salmo 51? A ver, saquen sus Biblias, mis hermanos. ¿Están viviendo un seminario del perdón? No pueden venir sin Biblia, tienen que venir con su cuaderno y con su Biblia. Todos los viernes tienes que venir con tu cuaderno y con tu Biblia. ¿Amén? Apunta ahí, tengo que traer mi Biblia. Ya, los que tienen Biblia, ¿encontraron el Salmo 51? Bien, entonces, este Salmo 51, que es conocido también como el Salmo de la Miserere, el Salmo de la Misericordia, es un salmo, es una oración que la recitó el rey David. ¿Saben ustedes quién es el rey David? ¿No? En el Antiguo Testamento se ve como en Segunda de Samuel, el rey David fue un hombre elegido por Dios, ¿no? Eran dos hermanos y el más pequeño, digamos que el que humanamente nadie pondría su ojo en él, fue elegido por Dios para ser el rey del pueblo de Israel. Y él sucedió en su cargo a Saúl. Luego de Saúl vino el rey David.
Fue un hombre de mucha gracia, Dios lo bendijo mucho, pero en su momento David pecó. Y no fue cualquier pecadito, no fue cualquier mentirilla, no, sino dos pecados muy graves: un pecado de adulterio y un pecado de asesinato. Adulteró con la esposa de uno de sus trabajadores, Urías, con Betsabé, y asesinó, una réplica, y lo mandó a matar, ¿no? O sea, su gran pecado, el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, y el adulterio que tuvo con Betsabé. Pero lo hermoso es, bueno, no hermoso, pero sí, realmente sí, porque todos nosotros somos pecadores. David tenía muchos dones, muchas cualidades, su corazón era agradable a Dios. Era un hombre que agradaba a Dios porque siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero llegó un momento en que pecó. Así como tú y yo también hemos pecado en algún momento. O levante la mano quien hasta el día de hoy todavía no ha pecado. Porque sí hay gente que dice, no, yo estoy, ¿cómo se dice? Siempre estoy levitando. Todos nosotros somos pecadores. Todos en algún momento pecamos. Hasta los santos dicen que hasta los más santos, ¿no?, pueden pecar hasta 7 veces al día, imagínense. Entonces nosotros cuánto más, ¿no? Bueno, entonces David pecó, ¿no? Pero David no reconocía su pecado, no era capaz de reconocer su pecado hasta que el profeta Natán se acercó a él y lo confrontó, ¿no? A veces necesitamos que alguien, un hermano, nos confronte y nos diga, mira, tú estás haciendo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra soberbia, nuestro ego, nuestro orgullo nos ciega y no nos permite ver lo que estamos obrando, lo que estamos actuando, que no está conforme con la voluntad de Dios. Y en ese tiempo les estoy narrando el contexto del Salmo 51, ¿no? Cómo se dio. El profeta Natán, un hombre de Dios, confrontó al rey David y le dijo, tú has pecado. Hasta ese momento, como si nada, o sea, David seguía su vida y no, simplemente, ¿qué pasaba? Ya había perdido la paz, había perdido la alegría, fruto del pecado, ¿no? Entonces, cuando Natán lo confronta, ahí recién él se da cuenta, ¿no?, que ha pecado. Y entra en un profundo, ahí viene la gracia de Dios, ¿no? Dios es tan bueno que no quiere que el hombre se quede en el pecado, ¿no? Como compartíamos la semana pasada, el hijo pródigo, ¿no? Dios siempre toma la iniciativa y no nos quiere dejar en ese lodo, en ese charco, en ese revuelco, no nos quiere dejar en el pecado y propicia circunstancias, personas, momentos para volver a Él. Este seminario es una oportunidad que Dios te está dando para volver a Él. ¿Recuerdas cuál es la cita? ¿Cuál es la cita del seminario del perdón para vivir con esperanza? ¿Tú sabes? ¿Quién sabe cuál es la cita? ¡Oh! A ver, la responsable de la comunidad, ¿cuál es la cita del seminario? Tampoco. Despierta, levántate, vuelve, ¿no? Es una llamada de atención de Dios. La cita bíblica que propicia este seminario, que acompaña todo el seminario, ya Carmen la semana pasada les explicó que son 12 temas, son 3 meses. Pero la cita bíblica que encabeza todo el seminario es esa que está en Efesios. Levántate, despierta, vuelve. ¿Vuelve a dónde? Al corazón, tú que duermes. A ver, léela, Elisea. Despiértate, tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14.
Efesios 5:14. Si tienes tu cuaderno, apúntalo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje central, esa es la llamada de Dios para este seminario. Dios te ha traído a este seminario para eso. ¿Para qué? A ver, dame la hojita, préstame tu hojita. Para que te levantes. ¿Para qué más? Para que despiertes, para que te levantes, para que seas alumbrada. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Qué significa eso? Que estoy durmiendo. Porque si es que Dios me lo dice, es por algo, ¿no? Significa que si Dios me dice despiértate, ¿qué está viendo Dios? Que estoy durmiendo. Y Dios no nos quiere dormidos. Dios nos quiere, ¿qué decía el Papa? Dios nos quiere, ¿qué? Activos, caminando en alabanza, peregrinos de esperanza. Un peregrino está caminando, no está durmiendo. Hace frío, pero no te vas a quedar durmiendo. Tienes que salir. Por eso, gloria a Dios que hoy estás acá, porque el Señor te ha traído, has salido de tu casa. A pesar de la lluvia, a pesar del cansancio, estás despertando. O sea, gloria a Dios que se está cumpliendo el propósito de Dios para este seminario. Tú y yo estamos despertando, eso es lo que Dios quiere. Quiere que no dormamos, que nos levantemos para ser alumbrados por la luz de Cristo. Significa que nos dice, levántate. ¿Por qué nos dice que nos levantemos? Porque estamos sentados. Estamos ahí apesumbrados por nuestra enfermedad, por nuestro cansancio, por la falta de plata, por la falta de trabajo, por el problema 1, por el problema 2. Y no estamos caminando como nos ha llamado este año a caminar, peregrinos de esperanza. Estamos metidos en nuestros problemas. Entonces, un camino que el Señor nos da y que le dio al rey David para salir de ese sueño, de ese pecado, de esa modorra, para salir de esa oscuridad. Porque dice, serás alumbrado por la luz de Cristo si te levantas. El pecado nos lleva a la oscuridad, estamos en las tinieblas cuando estamos en pecado. Entonces el Señor le da la gracia al rey David de hacer oración, de orar. El padre José Luis tuvo una formación con nosotros hace poco, la semana pasada, ¿no? Esta semana, ya. El martes, ya, esta semana. Padre José Luis, saben ustedes que es el asesor de la comunidad, ¿no es cierto? Tienen que saber, porque ustedes forman parte de la comunidad del perdón. Siéntete parte de esta comunidad. Dios te ha llamado a esta comunidad. Hoy día eres asambleísta, mañana más tarde puedes ser servidor, y quién sabe, mañana más tarde puedes ser tú el responsable, la responsable. Así que siéntete parte de esta tu comunidad del perdón. Aquí te ha llamado el Señor, porque aquí te quiere sanar, y de acá te quiere llevar a que peregrines, a que des esa bonita noticia a otras personas, esa noticia de su amor, esa noticia de su perdón. Acá se derrama su gracia, se derrama la gracia de su amor. Acá te llenas de ese amor de Dios, de ese perdón de Dios. Acá aprendemos a perdonar para luego ir allá afuera. ¿Amén? Bien, entonces retornamos. Les decía el Salmo 51. Entonces David estaba en pecado. El profeta lo confronta y le hace ver, le saca la venda de los ojos y le hace ver su pecado. Reconoce su pecado y hace una oración. Ya me acordé, lo del padre José Luis les estaba contando. El padre José Luis nos decía que muchas veces nos podemos desanimar. Y claro, la lluvia, ¿cómo no nos va a desanimar? Los problemas, ¿cómo no nos van a desanimar? ¿No? Pero para no desanimarnos nos daba 4 tips, pero solamente voy porque no es el tema. 1, la comunión con Dios. No podemos perder la comunión con Dios. ¿Caemos? Sí, permanentemente. Vamos a caer, no sabemos si hoy o mañana, pero caemos. Pero no nos podemos quedar ahí. Y es esa comunión con Dios que nos va a levantar. Ya no les hablo como si fueran... Yo estoy segura que ninguno de ustedes que están acá han tenido previamente una experiencia del amor de Dios. Estoy segura que todos los que están acá han tenido una experiencia del amor de Dios. Entonces nunca pierdas esa comunión con el Señor.
no la pierdas. Y eso se hace a través de la oración. Y eso fue lo que hizo el rey David. El rey David pecó, cayó, estuvo sumergido en el charco como el hijo pródigo, estuvo en las tinieblas, sin la luz de Cristo, cegado por su pecado, por su soberbia, no quería ver, hasta que alguien le hizo ver y fue a volver a la comunión con Dios y oró. ¿Y qué oró? Este salmo, el Salmo 51, también conocido como el Salmo de la Misericordia, el Miserere. Entonces, cada que peques, ¿tú qué vas a hacer? Anda al Salmo 51. Y ese es el Salmo de la comunidad del perdón. Cada que pecamos, cada que caemos, a ejemplo de David, vamos al Salmo 51. ¿Por qué? Porque el Salmo 51 es un camino de oración que nos lleva al encuentro con el perdón y la misericordia de Dios. Y nos da el caminito, o sea, es un camino hermoso que ya lo hemos compartido muchas veces en esta comunidad, un camino de humildad, un camino de arrepentimiento, un camino de confianza y un camino para encontrar el perdón y la misericordia de Dios. Y no queda ahí, sino que de ahí ese perdón y esa misericordia, ese abrazo que recibimos de Dios, porque el perdón de Dios es su abrazo, ese abrazo que le dio al hijo pródigo cuando lo esperaba con los brazos abiertos, ahí se da el perdón. Y ese abrazo, ¿qué te produce? ¿Qué nos produce? ¿Qué nos produce cuando nos sentimos perdonados por Dios? Levante la mano, ¿quién se ha sentido perdonado por Dios en algún momento? Amén. ¿Cómo te sientes cuando es en ese momento? ¿En paz? ¿Ah? ¿Alegre? ¿Qué más? A ver, una por grupo. Una palabra. Paz. Allá. Amada. Alegría. Confianza. Gozo. Tranquilidad. Amén. Miren cuántos frutos del perdón. ¿Se dan cuenta? El Señor ha suscitado este seminario a través de todo el seminario, a lo largo del seminario. Siempre hago unos paréntesis, estoy haciendo otro paréntesis. Y hoy mis paréntesis. Un paréntesis. A lo largo del seminario vamos a tener, todo el seminario va a estar basado en la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que estar atentos porque también ahí les estamos dando conocimientos, experiencias que ya hemos vivido a lo largo de estos 20 años en la comunidad. Y ahorita, ustedes mismos, ¿qué acaban de proclamar? Los frutos del perdón. Los frutos del perdón. Y en este Salmo 51, que comienza: ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. En este Salmo 51, el rey David le está pidiendo a Dios que tenga misericordia de él, que borre su pecado. Es decir, le está pidiendo perdón a Dios. Le está pidiendo perdón y le está pidiendo su misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando caemos, cuando somos conscientes de que hemos caído. Pero es una gracia, hay que hacerlo en oración. Hay que hacerlo en oración, mi hermano. Yo soy, caserita del confesionario. Caserita, pero así, y antes era, pero una gracia que yo reconozco, que no viene de mí, sino que es la infinita bondad y misericordia del Señor, que siempre corro a la misericordia de Dios. Es decir, inmediatamente, para restaurar. Dios, que es nuestro Padre y que Él es fuente de perdón, Él es el que motiva, el que derrama, el que nos da la gracia de su perdón, porque no nos quiere separados de Él, porque nos quiere siempre juntos a Él, porque siempre a través del perdón está buscando restablecer ese vínculo de amor que tenemos con Él.
Cuando perdemos la gracia, cuando pecamos, perdemos la gracia. Pierdo la gracia, por lo tanto pierdo la comunión con Dios. Y es el perdón quien me restablece esa gracia y esa comunión con Dios. La gracia es el don de Dios, el don del Espíritu Santo que me permite obrar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ame, que perdone. Tenemos 10 mandamientos, pero ¿cuál es el principal? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El amor, el mandamiento del amor. Cuando perdemos la gracia, ¿no te cuesta amar? ¿Por qué nos pesa amar? ¿Por qué algunos nos ven? Ay, Dios mío, que esta mujercita, qué difícil, no la soporto. De mis labios ha salido 1000 veces esa palabra. Pero no es por esa mujercita. Tú no eres esa, por si acaso. No, es porque seguro he perdido la gracia. Porque cuando estoy en gracia, qué más fácil es amar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios habita en mí y la mirada se transforma. Ya no veo lo malo en esa persona, en ese esposo, en ese hijo, en esa amiga. No, ahora veo lo bueno. Ahora veo a Dios en su corazón. Por eso, qué importante para amar y perdonar, necesito estar en comunión con Dios, en gracia de Dios. Amén. Amén. Y este salmo nos regresa, nos hace volver al Padre. Nos hace encontrar ese perdón, esa misericordia de Dios. No sé cómo vamos de tiempo, si me permite el tiempo, gracias. De glosar este salmo. ¿Y hasta qué hora tengo? Ya, 20 minutos. Ya, entonces, en el Salmo 51, por ejemplo, yo les he dicho que son 4 o 5 pasitos. Es un camino. El perdón es un camino de oración. Siempre lo hemos enseñado, ¿no? Ya ustedes seguramente que ya lo tienen hasta como una frase. El perdón es un camino de oración. Lo primero es orar, ¿no es cierto? Para restablecer esa comunión con Dios a través del perdón. Pero hay pasos. ¿Y el primer paso cuál es? La humildad. La humildad. Y está acá. Todos esos pasos están en el Salmo 51. No es que se le ocurrió a alguien de la comunidad del perdón. No, está acá, en el Salmo 51. Y David, Dios inspira en sus hijos. Dios inspiró en David esta oración. ¿Para qué? No solamente para él, para que en ese momento él alcance el perdón y la misericordia de Dios, sino para... Miren cuántos siglos han pasado y este salmo es para ti, para mí, es para nosotros. Es el salmo de la comunidad del perdón, es el salmo de la misericordia, es el salmo del perdón. Entonces yo quiero que te vayas con este salmo, que no te lo olvides, que cada que caigas doblas rodillas a los pies de tu habitación, porque es lo que yo hago, lo he hecho varias veces. Primero lo recitas y luego te vas al confesionario para que recibas el sacramento. Entonces, ¿qué hizo David acá? En la primera parte, en los versos del 1 al 6, confesó su pecado, ¿no? Mire lo que dice. En la primera parte, en los primeros versos, él le pide a Dios que tenga misericordia y que lo perdone, ¿no? Está reconociendo que ha pecado. Ten misericordia de mí, Señor, he pecado. Y le pide que su alma quede limpia de pecado, purifícame, es decir, que le saque el pecado. Dios tiene el poder para arrancar, para transformar nuestros corazones. El perdón de Dios nos da esa gracia de transformar ese corazón soberbio en un corazón manso y humilde como el de Él. Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo David? Está reconociendo
¿Qué está reconociendo? Que obró mal, que obró mal. Y ese es el primer paso. Esa es la humildad. Cuando yo reconozco que yo también soy pecadora, no solamente mi esposo cuando me trató mal, o mi vecina cuando me gritó, ay, esta que... Cuando yo me miro a mí y no estoy mirando al del costado, porque bien fácil es mirar a mi vecina, a mi hermanita, al otro. Ay, que no va, ay, que no viene, ay, que no mueve, ay, que no hace, ay, que no la... No, el otro. Siempre estamos mirando al otro, pero Dios no quiere que miremos al otro, Dios quiere que miremos a nosotros acá, porque ahí, ¿saben a quién vamos a encontrar? A Dios mismo. Porque acá en la comunidad no les enseñamos que somos un pedacito de Dios. Acuérdate que Dios nos ha creado por amor y para el amor. Entonces tú eres un pedacito de Dios, tú y yo somos un pedacito, somos seres de bondad, somos seres de amor. Cuando nos miramos adentro, ahí nos vamos a encontrar con Dios. Cuando tú estás mirando hacia afuera, estás condenando. Y Dios no quiere que te mires adentro para condenarte. No. Dios quiere que entres a tu interior, primero para que reconozcas que lo necesitas. Que lo necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, necesitamos de su perdón. ¿Amén? Amén. ¿Tú también lo necesitas o solo yo? No. A ver, vamos todos a repetir. Necesito de tu gracia, Señor. Necesito de tu perdón, Señor. Necesito tu misericordia, Señor. Te necesito, Señor. Mi fragilidad, mi miseria, mis heridas, mi pecado te necesitan. Y ese es el primer paso. Reconocerme necesitado de Dios. Esa es la humildad. Porque lo contrario es la soberbia, aquel que cree que está bien. Yo varias veces, a veces digo, no, pero si estás bien, no vas a cambiar. Si tú crees que estás bien, ¿qué vas a mejorar si no tienes nada que mejorar? Si estás bien. No tienes nada que mejorar entonces. Y así te vas a quedar. Pero ojo, Dios quiere que nos miremos a nosotros, no para decir estoy mal. No para que nos condenemos, sino para que sigamos creciendo en su amor. Porque como te digo, ahí te encuentras con Él. Entonces ese primer paso, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el primer paso? Humildad. ¿Y qué hago en la humildad? Reconozco que necesito de Dios, que soy frágil, que soy débil, que caigo con facilidad, que así como me ofenden yo también puedo ofender, que soy pecador desde el seno de mi madre, como dice la palabra. Pero ahí no se queda. Una vez que reconozco, un segundo paso es el arrepentimiento, ¿no? Me arrepiento. ¿Qué significa que me arrepiento? Que me duele el haber obrado así, que cuando peco al primero que ofendo es a Dios, ¿no? Podríamos decir cuando insulto a alguien, cuando discuto con alguien, cuando juzgo a alguien, cuando murmuro de alguien, tal vez pienso que estoy ofendiendo a la persona y que esa persona no merece mi perdón, porque de verdad sí es así. ¿No te ha pasado? No, es que sí, es que yo tengo la razón, es que él es así, es que ella es así. Sí, pero ¿sabes qué? En ella está Dios. En él está Dios y Dios la ama. Y cuando tú murmuras de ella o de él, estás murmurando de Dios, porque Dios habita en ella. Estás anulando la obra hermosa que Dios quiere hacer en ella o en él, porque Dios está ahí. Entonces no estás viendo la obra de Dios, estás cegada y estás viendo tu amargura, tu resentimiento, te estás proyectando tú. Pero Dios no nos quiere dejar así.
Entonces suscita en nuestro corazón el arrepentimiento, que es un dolor de corazón, una tristeza por haber pecado contra Dios. Y eso también lo hizo el rey David ¿qué representa? En una actitud de cambio. O sea, el arrepentimiento me lleva al cambio, cambiar mi corazón. Ya no quiero obrar así. Si insulté, ya no quiero insultar. Si murmuré, ya no quiero murmurar. Si rajé, si chismoseé, si mentí, ya no quiero hacer eso. Ese es el verdadero arrepentimiento. Conversión, cambio. Y eso es lo que está acá, ¿no? Él reconoce que es pecador. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Y miren lo que le pide, qué hermoso, ¿no? Y eso es lo que le debemos de pedir al Señor, el Espíritu Santo. Rocíame con agua y quedaré limpio. Por eso al Espíritu Santo no le pedimos en la canción, purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo al Espíritu Santo que, imagínate ese corazón, imagínate que tu corazón es como un vasito de agua. Y cuando está con pecado, ese vasito de agua está turbio. Está turbio. Cuando le pedimos al Espíritu, marrón, no se ve nada. ¿Qué vas a encontrar ahí? Los dones, la bondad, la comprensión. ¿Qué vas a encontrar las virtudes ahí si esa agua está oscura? No se ve nada. ¿Qué necesita ese corazón? Ese corazón, imagínatelo como un vaso. Un vaso de agua. ¿Qué necesita? Necesita el agua pura del Espíritu Santo, necesita ser lavado, rociado. Y eso es lo que le pidió el rey David y eso es lo que le tenemos que pedir tú y yo. ¿Amén? ¿Qué le vas a pedir? Purifícame. Repetimos todos, porque veo que por ahí están con sueño. Purifícame, Señor. Lávame, Señor. Purifícame, lávame, renuévame. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esa agua ya no va a ser turbia, va a ser transparente y va a poder traspasar el amor, el perdón, la misericordia. Los dones que Dios ha puesto en ti se van a notar. Cuando hay pecado no se nota, no sale lo bueno, sale lo malo. Primer paso, ¿cuál era? Humildad. Segundo paso, arrepentimiento. Pero no nos quedamos en el arrepentimiento. Este salmo es hermoso porque nos lleva a reconocer el pecado, pero sobre todo a confiar que la misericordia de Dios, que el amor de Dios es más grande que mi pecado. Es decir, ese pecado de adulterio, ese pecado de asesinato y ese pecado recurrente, ¿no te pasa que te vas a confesar el mismo pecado siempre? ¿No? Qué bueno, si no, es porque estás creciendo. Es porque estás creciendo en el Señor. Es porque estás caminando en santidad. Pero si te suele pasar que te confiesas el mismo pecado una y otra vez, ¿qué está pasando? No hay conversión todavía, no hay transformación todavía. Significa que el perdón de Dios tiene que seguir obrando en tu vida, porque el perdón crea una nueva realidad, el perdón transforma, el perdón sana, el perdón renueva. Vas a ser otra mujer, otro hombre. Esos pecados ya no van a ser los mismos, cada vez vas a ir creciendo en el amor. ¿Amén? Entonces un tercer paso es esa confianza. La confianza en que cual fuera el pecado que fuera, Dios lo perdona. Dios perdona todo. Dios perdona siempre. Dios siempre está dispuesto a perdonarme. Dios siempre está dispuesto a perdonarme. A ver, repite. Dios siempre está dispuesto a perdonarme. ¿Y tú estás dispuesta a ser perdonada por Dios? ¿Sí? Realmente cuando experimentamos ese perdón de Dios, ese abrazo de Dios, es el gozo más grande, es la alegría más grande. Ahí
ahí se manifiesta ese amor de Dios que viernes a viernes queremos transmitirles. ¿Cuánto te ama Dios? Que no te condena, que no te condiciona su amor. No necesitas hacer méritos para merecer el perdón y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un atributo de Dios, forma parte de su esencia. Él lo da gratuitamente. Su perdón y su misericordia te las da gratuitamente. No porque tú quieras hacer obras buenas, no porque te lo merezcas, no, sino porque Él es bueno, porque Él es compasivo, porque Él es misericordioso, porque Él te lo quiere dar, porque Él me lo quiere dar. Qué maravilla, ¿no? Qué regalo. O sea, ustedes se imaginan realmente entrar. No necesitamos hacer nada. Lo único que necesitamos es reconocer, hacer este caminito, ¿no? El caminito de, ¿cuál era el número 1? Humildad. Número 2, arrepentimiento. Me duele haber pecado contra ti. Humildad, reconozco que he pecado. Arrepentimiento, me duele el corazón haberte fallado. Tercero, confianza. Confío que tu misericordia es más grande que mi pecado, que mi miseria, que mi herida, que toda circunstancia negativa. Y esa confianza me lleva a alcanzar el perdón y la misericordia de Dios, el abrazo. Vamos a darle fuertes palmas al Señor por ese don grande, por esa maravilla de su amor y su perdón. Realmente, mis hermanos, nosotros somos muy privilegiados, porque esta bonita noticia no la sabe todo el mundo. Por eso que la gente se siente mal, por eso que hay tanta depresión. En las calles hay depresión ahorita. No saben cómo, hasta los jóvenes, hasta los niños están ¿Por qué? Porque la gente no se siente amada. La gente no se siente amada. Y a nosotros el Señor cada viernes nos recuerda, y si en algún momento no nos hemos sentido amados, nos trae para sanar esas heridas y para poder experimentar ese amor de Dios, ese perdón que sana, ese perdón que transforma. Entonces ya no estamos, como les decía al inicio, atados al pasado. Ahora vivimos con esperanza, queriendo que otros también puedan descubrir ese amor, queriendo que otros también puedan descubrir ese perdón, ese abrazo, que da un gozo, ¿no? Miren qué dice acá. Una vez que se siente perdonado, del 16 al 19 está la confianza. Dice: líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Dios nunca rechaza un corazón contrito. Un corazón contrito es un corazón arrepentido, es un corazón que le duele haberle fallado a Dios, pero que quiere volver a Dios. Y es lo que tú estás acá, porque quieres volver a Dios. Así que siéntete gozoso, siéntete alegre, siéntete con esa esperanza, porque Dios hoy te quiere abrazar una vez más, porque Dios hoy quiere derramar la gracia de su perdón en ti. Hoy quiere derramar una vez más ese abrazo de misericordia, no para que te lo quedes y te arropes y engordes en el amor, no, sino para que vayas y tú también seas un peregrino del perdón, para que tú también seas un testigo de su amor, de su perdón, a donde vayas. Amén. Amén. Y cantará mi boca tu alabanza. ¿Cuáles eran los frutos de ese perdón? No queda ahí. Los frutos son el gozo, la alegría, la esperanza. ¿Por qué tanta gente vive? Hay gente que vive en el pasado y hay gente que vive en el futuro. La gente que está con ansiedad, también han subido las tasas de ansiedad. Cualquier cantidad. ¿Qué significa? Que no estamos experimentando en el hoy ese amor de Dios. Ya estoy terminando. Y con
por resentimientos vivimos atados al pasado. Entonces necesitamos pedirle a Dios que siga sanando nuestros corazones. Nos han enseñado, el rostro que tenemos de Dios, muy internalizado en nuestra mente y en nuestro corazón, generalmente es la imagen de nuestro Padre. Es decir, el papá que hayas tenido ha generado en ti una idea de Dios. Si tu papá fue un padre castigador, muy internalizado, porque desde pequeñitos nosotros generamos creencias, esa es la neurolingüística, nos enseña eso. Creamos ideas. Entonces, si mi papá era un hombre castigador, yo creé esa idea que Dios es castigador, porque Dios es la imagen del Padre. ¿Y qué imagen tengo del Padre? Castigador. O si he tenido un padre ausente, entonces voy a tener una imagen de un Dios lejano, ausente, que no se preocupa por mí. ¿Quién se va a preocupar por mis cosas pequeñitas? Me acuerdo que una vez le conté me faltaban creo que dos pedidos, no sé, para llegar a mi meta, y yo le digo, Dios me va a ayudar. Y una amiga me dijo, ay, ¿qué metes a Dios en esas cosas? Oye, Dios estará más preocupado por cosas más importantes. Le digo, por supuesto que se preocupa por mis cosas, aunque sean tonterías chiquititas. Porque sí, porque es que cuando no tienes esa cercanía, pues piensas que obviamente está preocupado por la guerra, obviamente está preocupado por los problemas que están pasando en otro país, pero también le importa lo que te está pasando a ti ahorita, porque es tu Padre. Entonces, lo que tenemos que pedirle al Señor es que arranque de raíz esa idea equivocada que tenemos de Dios Padre. Porque Dios Padre, y con esto termino, es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, compasivo, lento a la ira, lleno de bondad y ternura, dispuesto siempre a perdonarte. No te sientas nunca culpable, no te sientas nunca abandonada, condenada, porque Dios no nos condena, Dios no te condena, Dios te quiere salvar, Dios te quiere viva, Dios te quiere vivo, Dios no nos quiere llevar a la muerte, es el pecado el que nos lleva a la muerte, y por eso derrama la gracia de su perdón para volver a Él, para vivir en plenitud, como hijos amados de Dios, con esperanza, con gozo, porque dice Primera de Juan, que si Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a trabajar en grupos, ¿no? Vamos a orar. Ya, entonces vamos a pedirle al Señor en este momento. Ahí nomás, deja tus cositas. Hemos hecho este recorrido del Salmo 51, estos pasitos para alcanzar el perdón y la misericordia de Dios, que te lo vuelvo a repetir. La humildad, el arrepentimiento, la confianza, para alcanzar el perdón y la misericordia, para poder proclamar las grandezas del Señor. Amén. Vamos a pedirle a Él que derrame su gracia en nuestros corazones. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor.
Amado Dios, Padre bueno, Padre de infinita bondad y misericordia, tú que te complaces en otorgar gracia, tú que te complaces en otorgar tu perdón y tu misericordia, hoy clamo a ti para poder recorrer este camino que David recorrió, para poder primero entrar en esa gracia tuya, Señor. Te pido tu gracia para poder reconocer mi pecado, para poder reconocer que soy frágil, para poder reconocer que todavía hay heridas que me conducen al pecado, para reconocer, Señor, que necesito de tu amor, que necesito de tu perdón, que necesito de ese abrazo que me fortalezca, que me levante, que me saque de la apatía en la que me encuentro, que me saque de las tinieblas y me lleve a tu luz, oh luz de Cristo. Reconozco, mi Dios, que soy pecadora, pecador desde el seno de mi madre, que he pecado muchas veces de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión, que muchas veces de ofensor paso, de ofendida paso a ser ofensor. Pero no me quiero quedar ahí, Señor. Por eso, con un corazón contrito y humillado, reconozco mi pecado y te pido perdón. Me duele de corazón el haberte fallado, el haber pecado. Me duele, Señor. Quiero que derrames la gracia de un arrepentimiento sincero en mi corazón, de un arrepentimiento que venga de ti, Señor. No intelectual, sino de corazón, que me lleve a la conversión, que me lleve a cambiar de actitud, a no seguir pecando y no quedarme ahí, sino que ese arrepentimiento me lleva a confiar en ti, Señor, que tú no te quedas en el pecado, sino que tu misericordia te haces pequeño, Señor. A pesar de tu grandeza, a pesar de tu pureza, tú te acercas a mi pequeñez, tú te acercas a mi miseria y me abrazas y limpias mi corazón y lavas mi corazón con esa agua derramada desde tu corazón. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Gracias por esa fuente, por ese manantial de misericordia, Señor. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque aunque mis pecados fueran rojos como el carmesí, tú los conviertes en blancos como la nieve. Gracias por ese abrazo de perdón. Que cada que yo caiga, Señor, pueda recorrer este camino de perdón y pueda disfrutar de ese regalo, de ese don maravilloso de tu perdón, de tu misericordia, de volver a ti, Señor, de volver a encontrarme con tu corazón, que es la fuente de amor, que es esa fuente que llena mi alma de gozo, de alegría, de paz, de esperanza, que me transforma, que me sana, que me renueva, que me da vida, que me permite vivir como una mujer nueva, como un hombre nuevo. Bendito y alabado sea, Señor. Proclama mi alma tu grandeza, Señor. Quiero alabarte, quiero bendecirte, porque tu misericordia es grande y se derrama, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas. Glorificado seas, Señor. Bendito seas, Señor. Abrázate, mi hermano, mi hermana. Abrázate fuerte y que tus brazos en este instante sean los brazos de Dios. Los brazos de Dios que te recuerdan que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Si todavía hay pecados que te pesan, si todavía hay recuerdos que no te dejan avanzar, hoy Dios te recuerda que ya te perdonó. Dios te recuerda que Él derramó su sangre por ti para darte vida nueva.
para darte salvación, para darte redención. Y hoy te abraza, hoy te abraza. Hoy te dice: hijo mío, yo te amo, hijo mío, yo te perdono. Déjate abrazar, déjate amar, déjate consolar. Puedes descansar en el corazón amadísimo de Jesús. Descansa en Él. A Él entrégale esas miserias, esas heridas, ese pecado, ese dolor, eso que no te deja avanzar, esa ansiedad. Yo te levantaré, yo te levantaré, hijo amado, hijo querido. Yo te levantaré, yo te levantaré, hijo amado, hijo querido. Yo te daré nuevas fuerzas y te traeré a mí, y te daré nuevas vestiduras, hijo amado, hijo querido. Yo te levantaré, yo te levantaré, hijo amado, hijo querido. Restituiré todas tus fuerzas y te atraeré a mí, y yo te daré nuevas vestiduras, hijo amado, hija querida. Repítete suavemente: soy la hija amada, soy tu hijo amado. Y hoy quiere que te sumerjas en el manantial de su misericordia. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir, mis hermanos, porque el tiempo corre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Gracias a la hermana Miluska, porque el Señor siempre está allí.